respira, vive, comparte, admira, Después de la propaganda. disfruta, Bueno, listo. descubre, cuida la naturaleza. Es un mensaje de Perú Go TV. Muy buenos días para todos nuestros televidentes a través de Perugo TV, el canal de Cusco que el mundo ve. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, dirija nuestras palabras. Señor, te pedimos que bendiga a todos nuestros oyentes en todo el mundo, en los 120 canales que está llegando a cada rincón del planeta donde llegue esta señal. Bendito sea tu santo nombre por acompañarnos. Bendiga el staff de producción, la administración. Bendiga, Dios mío, este canal porque ha sido de bendición para que se predique tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis queridos televidentes que nos han acompañado por siempre, cada mañana con nuestro programa El Tiempo del Fin. Hoy tenemos un programón, pero de belleza, de lujo, de alegría, de gozo, como nunca hemos tenido. Tenemos aquí en nuestros micrófonos al pastor Miguel Ángel Ortiz de la Iglesia Pentecostés Evangélica. Pastor, muy buenos días. Para mí es un gusto, mi hermano, estar aquí compartiendo en este canal, en este prestigioso canal que se ve de hecho en el Cusco y que sale para el mundo entero también. Gracias por la invitación, mi hermano. No, pastor, estamos muy contentos, muy felices por su presencia. Pastor, anoche lo escuchamos en el auditorio. Qué poderoso mensaje nos traía. Allí en las redes de Adevenir y de otros canales que se están adhiriendo a nuestro canal de Adevenir, fue poderoso el mensaje. El auditorio estaba lleno, completamente lleno, cosa que nosotros ni soñábamos cuando hicimos este programa, de invitarles para que tuvieran estas conferencias en esta semana, pastor. Sí, mi hermano, de hecho había mucha gente que nos estaba escribiendo también y era el momento preciso de traer un mensaje aquí al Cusco, un mensaje que estamos dando la vuelta en diferentes países. Tenemos una agenda llena ya que estamos yendo a diferentes países llevando esta palabra, este mensaje poderoso que es para el tiempo señalado, del tiempo del fin, ya que hoy dentro de la iglesia, de nuestras iglesias evangélicas, muy poco se toca el tema en cuanto sea a escatología, muy poco, se habla de mucho, pero de temas escatológicos, y sobre todo los dos temas que hemos traído, y lo cual estamos dando en el auditorio del Colegio de Ciencias aquí en Cusco, muy poco se está tocando, mi hermano, y eso es de preocuparse demasiado, porque estamos viviendo en la encrucijada del fin del mundo, y estos temas son los que se deberían tocar hoy en todo púlpito evangélico, mi hermano. Pastor, yo vi que la gente, usted terminaba y la gente no se iba. La gente siguió sentada como diciendo, oiga, denos más, porque pocas veces se escuchan estos temas. Realmente esto es de gran bendición para los que están en el auditorio, pero los millones de millones alrededor del mundo que están escuchando tus palabras, pastor. El mensaje que Dios nos ha proyectado para estos últimos tiempos, el cual estamos dando, porque es una novedad dentro de la iglesia evangélica, es en cuanto a la segunda venida de Cristo versus el rapto de la iglesia, que aunque pareciera ser el mismo evento, no se entiende de la misma manera dentro de la iglesia evangélica. Es por eso que estos temas como que han sido chocantes para muchos, pero para muchos han sido de una gran edificación, ya que en los últimos 200 años la iglesia evangélica ha absorbido una doctrina que nunca se ha conocido antes de los últimos 200 años. O sea, desde el tiempo de Cristo hasta 200 años atrás, se ha tenido una sola doctrina en cuanto a la creencia del advenimiento del Señor, pero hace 200 años se ha metido una doctrina dentro de la iglesia, el cual es una doctrina intrusa, y cuando hoy nosotros hablamos en contra de esa doctrina intrusa, la iglesia evangélica nos mira como rebeldes, como herejes. Pero cuando yo les comunico a ellos y les digo, mira, la doctrina que hemos abrazado es una doctrina completamente nueva, ajena a la Biblia y a las Escrituras, entonces la gente tiene que despertar por qué hoy en día estamos con estos temas actuales, y que no temas actuales porque se están dando hoy, pero temas muy bíblicos y muy antiguos, se podría decir en este sentido, mi hermano,
en cuanto al tema del rapto, que hoy se viene tocando desde un punto de vista muy sensacionalista. Pastor, anoche estuvimos en la Radio Nueva Luz, que nos permitieron nuestros hermanos sacar este programa, y yo vi que usted hacía estas cosas con una emoción tan grande, como que realmente lo sentía en su corazón, lo que estaba hablando. Pastor, yo le hago una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Evangélica Pentecostés, como se llame, presbiteriana, luterana, bautista, ¿no? Movimientos independientes, Jesús solo, adoptaron esta doctrina que no tiene bases bíblicas? Pastor, ¿nos puede explicar usted? Porque usted es una autoridad para explicar esto, porque usted viene de una cuna evangélica pentecostés. Muy bien, yo creo que el tiempo nos va a quedar corto para poder explicar todo, pero mira, mi hermano, cuando tú vas a la Biblia vas a encontrar textos muy precisos. 26 veces Cristo dijo que Él vendría por segunda vez. Amén. Y en esa segunda vez ocurriría lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Esto es irrefutable en la Biblia. De hecho, Hebreos 9:28 dice que el Señor vino una vez con relación con el pecado y con su muerte, y vendrá otra vez a salvar a los que lo esperan. En la Biblia y en la historia, por 16 siglos se ha predicado, desde los tiempos de Cristo hasta los tiempos de la Reforma Protestante, siempre se predicó que Cristo viene para llevar a su iglesia en la segunda venida, no antes de la segunda venida. Eso ha sido siempre el mensaje que se ha comunicado a través de la patrística, a través de los padres de la iglesia, a través de los apologistas, primitivos, se puede decir, desde Ireneo del segundo siglo hasta Jerónimo, por ejemplo, del 420. O sea, toda la Biblia y toda la historia de 16 siglos siempre habló de un arrebatamiento de la iglesia. Ojo, pastor, ¿qué sucedería en la segunda venida de Cristo? Amén. Pero hoy en día se predica diferente. Se ha enseñado que hoy día hay un arrebatamiento de la iglesia previo a la segunda venida de Cristo. ¿Y de dónde sale esa doctrina? Es la pregunta. ¿Por qué si en la Biblia, mira, yo tengo aquí la Biblia, no existe un solo verso que afirme que Cristo va a venir a llevar a su iglesia antes de la segunda venida? Amén. Sino que la Biblia dice que Cristo vendrá a llevar a su iglesia en su venida, y nosotros no esperamos otra venida más que la segunda, porque la primera ya vino, y Él viene. Por eso que Hebreos 9:28 dice, Él viene una vez para morir con relación al pecado, y vendrá otra vez para salvar a los que lo esperan. Y así se enseñó siempre. Pero lo que pasa es algo interesante, mi hermano, que en el siglo XVI, fines del siglo XVI, la iglesia que tiene su sede central en Roma, el cerebro de la iglesia católica, ellos, los jesuitas, crearon una doctrina para decirle al mundo que el mundo no va a venir, o sea, Cristo no va a venir hasta que primero la iglesia sea arrebatada, y luego que la iglesia sea arrebatada, Cristo va a venir 7 años después. Esa doctrina no existe en la Biblia, por así decirlo, no existe. Mira, yo te voy a leer, por ejemplo, un texto bíblico que dice así, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí Pablo está hablando de la venida del Señor. Porque no vendrá, dice el Señor, sin que venga primero, 1, la apostasía; 2, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, este texto está diciendo primerito que para que Cristo venga, primero tiene que haber 2 acontecimientos previo a la venida de Cristo. Amén, 1 pastor. es la apostasía. 2 es la manifestación del hombre de pecado. ¿Y qué es la manifestación del hombre de pecado? Cuando tú vas a la patrística, los padres de la iglesia desde el segundo siglo, por 500 años, enseñaron que el hombre de pecado se levantaría después de la caída de Roma. ¿Y dónde habían entendido ellos? Ellos habían entendido esto porque leyeron Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 7, las 4 grandes bestias, la cuarta bestia, que es Roma. Dice la Biblia en Daniel 7:23 que la cuarta bestia es un cuarto reino de la tierra que se dividiría en 10. Y Roma se dividió en 10 en el 476, mi hermano. Amén. Después Así del 476, Roma se divide en 10. Son las tribus bárbaras que conformaban la antigua Europa, de las cuales de en medio de ella, en la antigüedad, salió una potencia que gobernó a los 10 imperios. Pero Amén. Daniel 7:24 dice que de aquella bestia que se dividiría en 10 saldría un cuerno, que es el cuerno pequeño, el cual sometería a los otros 10 cuernos. ¿Me explico? Así Y es, inclusive dice que haría guerra contra 3 y los destruiría. Esta
este poder que vemos en Daniel 7 como el cuerno pequeño, vemos también en Tesalonicenses 2 que es el mismo poder, que es su nombre aquí en Tesalonicenses es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, pero en Daniel está como el cuerno pequeño. Así es. Los padres de la iglesia y los padres de la reforma a través de la historia enseñaron por 16 siglos que este poder del cuerno pequeño y el poder que es el mismo en Tesalonicenses 2 es nada más y nada menos que el poder que tiene su sede central en Roma. Mira, y ojo, no estoy hablando de la iglesia católica como miembro, sino de los que dirigen el cerebro que está allá en la sede central, que está en Roma, el Vaticano. O sea, tú hablas de Lutero, Calvino, Wycliffe, los reformadores, Hus, Newton, todos ellos decían que el cuerno pequeño es el poder que gobierna en Roma, que en este caso es el Vaticano. La reforma fue enfocando a eso. Entonces los padres de la reforma, ellos decían, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el cuerno pequeño? Decían ellos, y nada más señalaban que a Roma, o sea, al Vaticano, al poder papado ahí y su hegemonía. Pero para esto, en el siglo XVII, la Iglesia Católica organiza una escuela, la organiza San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Él crea lo que es la escuela de jesuitas, donde es el cerebro para introducir y crear una doctrina. ¿Por qué se creó el rapto de la Iglesia? Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder cuando Cristo venga, como lo dice la Biblia y como se enseñó a través de toda la historia. Pero el detalle es lo siguiente, que la doctrina del rapto de la iglesia enseña que antes de la venida de Cristo va a desaparecer mucha gente. Esa doctrina no fue enseñada ni por Pablo, ni por los apóstoles, ni por la iglesia primitiva, ni por 16 siglos. Nunca nadie enseñó esa doctrina. Amén. Que hoy en día se predica en nuestras iglesias. Pastor. Pero ¿por qué hoy en día se adoptó esa doctrina? Claro. Permíteme resumirte en un minuto antes de que tú me cortes. La otra pregunta. Sí, claro. Mi hermano, el problema es que todos los protestantes, toda la reforma en Alemania, en Europa, todos decían el poder del papado es el cuerno pequeño, es el anticristo. ¿Y dónde habían leído? Habían leído la patrística, habían leído Daniel 7, habían leído Tesalonicenses capítulo 2. Claro. Entonces, por eso en esa base ellos culpaban al poder papado como el que cumple las características del cuerno pequeño. De manera que la iglesia dice, bueno, vamos a defendernos de esa doctrina. Fue allí que los jesuitas crearon una doctrina para decir, nosotros no, el anticristo no es Roma, no tiene que ver nada con el papado, el anticristo no tiene que ver nada con el papa, con el Vaticano. El anticristo va a venir en el futuro, viene un anticristo en el futuro. Y el protestantismo, en vez de enfocar a Lutero, o como enfocaba Lutero, Calvino, a la iglesia como tal, a la iglesia que salió de Roma, ahora desviaron. Por ejemplo, en estos últimos 200 años, la iglesia evangélica no tiene la creencia como tuvieron la creencia en la antigüedad por 16 siglos los cristianos. Porque los cristianos todos culparon al cuerno pequeño como la iglesia que tiene su sede central en Roma. Ahora el protestantismo enfoca y dice, ¿el anticristo quién es? Y nos han enseñado que el anticristo es un hombre que se va a levantar de Jerusalén, que se va a sentar en el tercer templo. Sí. Esa enseñanza y esa doctrina es nueva, tiene apenas 200 años, porque el padre de esa teología se llama John Nelson Darby. Y a nuestros espectadores, yo quisiera que ustedes puedan escribir, agarren su teléfono celular y escriban, por lo menos en la fuente básica que es Google, escriban quién fue el creador de la doctrina del rapto secreto, y la respuesta es John Nelson Darwin. John Nelson Darwin, influenciado por jesuitas, es el que crea esta doctrina. ¿Para qué crea esta doctrina? La crea para que nosotros los evangélicos dejemos el verdadero protestantismo, porque el verdadero protestantismo enfocaba y señalaba al cuerno pequeño como el papado, como la iglesia que salió de Roma, como el cerebro. Ahora el jesuismo mete su bicho dentro de la iglesia y dice, la iglesia católica es inocente, el Vaticano es inocente, no somos el anticristo, no somos el cuerno pequeño, el anticristo vendrá del futuro. Y la iglesia desvía su mirada hacia un anticristo que nunca va a venir, porque el anticristo siempre ha tenido su papel y sabemos quién es, lo identificamos ahora. Y no tenemos, aquí tenemos los pantalones bien puestos para decir como Lutero y como los reformadores, que el cuerno pequeño cumple todas las características de la iglesia central que está allá en el Vaticano. Si alguien me quiere linchar, no, tendría que ir en contra de la historia de todo, porque esta enseñanza no es mía, esta enseñanza proviene desde el siglo II. Amén. Hasta el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. En el siglo XIX recién se cambia, y en el siglo XX la iglesia se vuelve completamente dispensacionalista. Ahora,
yo quisiera a un referente, por ejemplo, estudiazos que tienen doctorado, por ejemplo, como César Vidal. César Vidal es un evangélico que es influyente dentro de la iglesia evangélica. Y anda y dile a César Vidal, ¿vos crees en el rapto de la iglesia? Y César Vidal va a decir, y él todavía es un poco más sarcástico que yo, porque César Vidal dice, esa doctrina del dispensacionalismo es una fantasía, es una farsa, eso no existe, es una herejía. Y es que claro, los hombres que nos documentamos sabemos que el rapto secreto es un arma que nos metieron los jesuitas, y que hoy en día, pobrecito del pastor que habla en contra del rapto de la iglesia, en la iglesia evangélica, nos miran feo. Así es. Y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a contar una anécdota así cortito. A mí me vienen algunos pastores evangélicos como yo, porque yo me identifico, porque formo parte del grupo de cuerpo directivo de lo pastoral de la iglesia evangélica. Entonces cuando vienen me dicen, pastor, ¿por qué estás predicando una doctrina nueva? Y me dicen, mira, la doctrina, todo lo nuevo que viene, por eso la Biblia dice que en los últimos días vendrán engañadores. Y yo les digo, ¿cómo? En los últimos días vendrán engañadores y tú estás diciendo que no existe ningún rapto. Y yo les digo, miren, un momento, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Y voy a considerar tus palabras. Tú dices que yo soy un hereje porque predico doctrinas nuevas. Te quiero decir lo siguiente: yo predico, según la Biblia, que Cristo vendrá por su iglesia en la segunda venida, y en esa segunda venida ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Pero ustedes están predicando una doctrina que dice que Cristo va a venir a llevar a su iglesia 7 años antes de la segunda venida. Entonces la pregunta es, yo creo, como creían los padres de la iglesia desde el segundo siglo, amén, hasta el siglo XVI con la Reforma, y lo siguen creyendo hasta hoy. Tú dices que yo predico una doctrina falsa porque todo lo nuevo es falso. Entonces vamos allá. ¿Cuándo se originó la doctrina del rapto? ¿En qué fecha? 1830. ¿Quién es el padre? John Nelson Darwin. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está predicando una doctrina nueva? ¿Yo, que creo en la doctrina como se ha creído a través de toda la historia? Amén. ¿O tú, que acabas de descubrir una doctrina jesuita y la estás planteando dentro de la iglesia? Entonces, en este caso, si por las pruebas nos remitimos, ¿quién es el que está predicando una doctrina nueva? Yo predico una doctrina antigua, muy antigua, desde el primer siglo. Amén. Y ustedes están predicando un rapto falso que no va a existir desde 200 años. Entonces, ¿quién es el falso según tus propias palabras? El que predica doctrina nueva. En los postreros días se levantarán hombres falsos. Y tú te señalas a mí. Déjame decirte que ese argumento lo utilizo en tu contra, porque el que está predicando una doctrina nueva ahora sos vos, de acuerdo a las palabras que tú me estás acusando. Ojo, yo quiero aclarar, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, dice Pablo, que sucede cuando Cristo venga. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor descenderá, saldrá de su trono y vendrá aquí. Aquí amén, se va a posar en las nubes. Las nubes no quedan en otra galaxia, las nubes quedan aquí en nuestra tierra, en nuestro planeta. Amén. Así que el Señor vendrá a nuestro planeta. Amén. Y la Biblia dice, gloria con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él va a venir. Amén. Aquí arriba las nubes, mira las nubes que vemos, la atmósfera. Claro. Entonces la Biblia dice, en el versículo 17 dice, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los muertos que han resucitado. O sea, Pablo está diciendo que cuando Cristo deje el tercer cielo y venga aquí sobre las nubes, eso no es venida. Amén, Él pastor. Vendrá a llevar a su iglesia. Pastor, una cosita, yo le escucho, pastor, es como escuchando a los doctores de la universidad cuando nos daban la clase de escatología. Es impresionante escucharte. Pero quiero hacerte una pregunta, pastor. Mire, usted no es ningún pastor adventista. Usted es un pastor evangélico pentecostés. Yo quiero escuchar de tus labios, pastor, una controversia grande que tenemos con el mundo evangélico, el Santo Sábado. Yo creo en el sábado. Ahora, pastor, explíquenos, ¿qué es lo que está pasando? Porque ellos están aferrados a la gracia, están aferrados que el Señor murió y resucitó el domingo. Explíquenos por qué no el Santo Sábado de reposo, pastor, del labio suyo, que es un pastor líder mundial y evangelista poderoso de la palabra de Dios en todo el mundo. Pastor, yo quiero escuchar, por favor. Mi hermano, mire, este tema del sábado, bueno, yo tengo las fuentes históricas. Yo hice un estudio profundo en el 2019 sobre el tiempo del COVID que tuvimos. Me centré a estudiar específicamente este tema. Mira,
cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos a la Biblia, los primeros 5 libros nos habla acerca del libro de la ley. Tú vas a hacer un estudio que hay de Génesis a Deuteronomios hay 613 mandamientos. 613 de los cuales hay 2 tipos de ley. Una ley que Dios lo escribió con su propio dedo, Éxodo 31:18, Éxodo 32:16, Dios lo escribió con su dedo. Esos mandamientos que escribió Dios con su dedo son los 10 mandamientos. Eso no lo escribió Moisés, lo escribió Dios con su dedo. Cuando Moisés quebró esas tablas, Dios le llamó al monte y le dijo en Éxodo 34:1, sube de nuevo que volveré yo a escribir. Y Dios volvió a escribir las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Ahora, todo pastor evangélico hoy en día dice que los 10 mandamientos están vigentes, y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque matar, robar, cometer adulterio están dentro de los 10 mandamientos. Amén. Y no he escuchado a ningún pastor evangélico predicar de que los 10 mandamientos no se deben cumplir, sino todos. La pregunta es, hay otro libro que fue escrito por Moisés, donde Moisés escribió 603 mandamientos. 603 escritos por Moisés, por orden de Dios, claro, y 10 mandamientos escritos por Dios mismo con su dedo. La diferencia es que cuando Cristo murió se anularon varios mandamientos de aquí, de la ley que Moisés escribió, como la circuncisión, apedreamiento, sacrificio de animales, etcétera, etcétera. Pero de aquí, de los 10 mandamientos, Jesús, cuando él vino, él dijo: mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley caducarás, mientras existe el cielo y la tierra. Amén. Ahora, de aquí no se anuló ninguno, porque todos los 10 mandamientos siguen siendo vigentes. Estaría loco yo si diría que los 10 mandamientos están anulados, pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es el siguiente, que cuando nosotros llegamos al 4º mandamiento, el 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado. Amén. Para santificarlo. Gloria Entonces, a Dios. cuando nosotros queremos predicar este texto, este sábado, nos vienen con un montón de argumentos. Claro. Y lo primero que nos dicen es: el sábado es ley de Moisés. Y la pregunta es: ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés? No, lo escribió Dios. Desde el 1 hasta el 10º lo escribió Dios. Y Dios también con su dedo, que escribió el primero, el segundo, el tercero, escribió el 4º. Acuérdate del sábado. El domingo es una institución del cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? El cuerno pequeño es el poder que está el Vaticano. Claro. Si nosotros vamos a las fuentes históricas, los propios católicos, la propia confesión católica dice que el domingo fue colocado dentro de la iglesia, dentro de la iglesia católica, no por orden de la Biblia, ni por orden de Dios, ni por orden apostólica, sino por orden de la iglesia católica. Si ustedes pueden googlearlo, si ustedes pueden googlearlo en este mismo momento, escriban allí: ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y lo hizo un hombre, Constantino, el cual dio libertad de culto, el cual nombró en Roma a la iglesia católica como la iglesia oficial. Entonces, el domingo es llamado el día del Señor, no por orden de la Biblia, sino por orden de la tradición católica y los padres de la iglesia. El detalle es que cuando nosotros queremos volver a la raíz bíblica del sábado, a mí, por ejemplo, cuando yo hablo de este tema, me dicen: ¡oh, ya te volviste adventista! Y yo les digo: ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo los adventistas patentizaron el sábado? Los adventistas existen en el siglo XIX y el sábado existe desde la creación del mundo, porque en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, Dios santifica el sábado. Dios le da al sábado 3 cosas. Dice que es un día santo, bendito. Amén. Y de descanso. Gloria Entonces dice que es instituido para el hombre. En el libro de Marcos 2:27 dice que el sábado Dios lo dio para el hombre, no para el judío, para el hombre. Entonces la pregunta es: hay que hacer una diferencia. O guardo el sábado, que es bíblico y escrito con el dedo de Dios, o guardo el domingo, que es escrito por Constantino. Y la gente tiene que hacer su elección. Yo no estoy aquí para imponer nada, pero mira lo que dice la confesión católica. La confesión católica dice lo siguiente. Miren lo que dice. Esto es palabra de la iglesia católica. El sacerdote Brady en su discurso dice, el 18 de marzo del año 1903, dijo lo siguiente: es bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas y metodistas y a todas las demás denominaciones cristianas que la Biblia no les apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan el día lo observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Yo quiero mandarles un saludo a todos los hermanos evangélicos que salieron de la Iglesia Católica, pero siguen siendo católicos porque guardan el domingo católico. Claro. Y miren lo que dice aquí. Claro. Protestantes, dice, este es un escrito, el del 5 de febrero del año 1950, donde la Iglesia Católica les hace recordar
a todos los cristianos de otras denominaciones y dice, protestantes, ¿quiénes son los protestantes? Todos los que no somos católicos. Dice así, protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta que en la observancia del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia? Esta confesión católica está diciendo, todo protestante que guarda el domingo no tiene base bíblica, pero sí tiene autoridad que lo hizo la Iglesia Católica. Sí. Así que, mira, yo como pastor evangélico y como todos los pastores evangélicos decimos, nosotros no hacemos nada lo que diga el Papa. ¿Qué nos importa lo que diga el Papa? En eso se caracteriza el protestante, porque no acepta el dogma católico. Pero dice, nosotros creemos solo a la Biblia. ¿Pero qué pasó con el sábado? Entonces, si le creemos a la Biblia, volvamos al sábado. Porque si aceptamos el domingo, estamos aceptando la imposición del Papa. Entonces, de tal manera que sencillamente soy católico. De alguna manera soy católico si acepto el domingo y no soy bíblico. Y ellos dicen, estamos en contra del Papa. Entonces estén en contra de sus doctrinas. O sea, pastor, si yo acepto el domingo, ¿estoy aceptando la marca de la bestia? Podríamos decir, en cierto modo, que estoy aceptando un domingo que no es bíblico. El pretexto para guardar el domingo es, no, es que Cristo resucitó el domingo. ¿Y dónde dice la Biblia que porque resucitó el domingo hay que guardar el domingo? El domingo no tiene tres cosas que tiene el sábado. El sábado es santo, bendito y de descanso por la boca de Dios. Gloria a Dios. Y el domingo es el primer día de la semana. ¿Y donde la Biblia dice que porque resucitó Cristo el primer día de la semana hay que cambiar, hay que sacar el cuarto mandamiento de la Biblia y hay que poner un domingo falso que no existe? Pastor, yo me acerqué a un sacerdote y le pregunté, ¿por qué ustedes hacen todo su religioso los domingos? Y él me contestó, porque nosotros lo cambiamos. Así fue Es que la declaración de la propia Iglesia Católica, ellos dicen eso. Dicen, a nosotros Dios nos dio las llaves del reino, tenemos la autoridad de atar y de desatar, así que con esa autoridad podemos. Y de hecho yo tengo la confesión donde el Papa León XIII dice que él tiene la autoridad, el Papa tiene tal autoridad de cambiar, suprimir cualquier escrito o ley de la propia Biblia. Y para mí eso me parece una locura. Y con esa autoridad que ellos creen tenerla, pues han sacado el sábado del cuarto mandamiento y en su lugar colocaron el domingo, que no es bíblico. Y la propia Iglesia Católica dice, no es bíblico, no es bíblico el domingo. Nosotros lo hicimos con la autoridad que Dios nos dio. Y yo le pregunto a todo evangélico, ¿será que el católico tiene la autoridad de cambiar un mandamiento de la Biblia y poner otro? Si ellos dicen que no, entonces protesten contra el domingo, porque el domingo es una imposición católica, les guste o no, es católica. Amén. Pongan en su Google quién cambió el sábado por el domingo y averigüen, no estamos en la era de piedra. Hoy el que es ignorante es por haraganazo de no leer, de no estudiar. Muchas gracias. Pastor, nuestro peor enemigo es el tiempo, pero le agradecemos su presencia en esta mañana en Perugo TV. ¡Qué impresionante mensaje me dio! Yo paso aquí todo el día, toda la semana, todo el año escuchándote, pastor. Es como si fuera el pastor de mi iglesia. Y usted es un pastor evangélico pentecostés. Un pastor que tiene su iglesia, que tiene su grupo y es presidente de otros pastores. Un evangelista alrededor del mundo llevando este mensaje. Pastor, qué alegría, qué gozo haberlo tenido aquí. Le voy a pedir un favor, pastor. Nuestro tiempo se acabó. Tenga una oración, porque este mensaje llegue a millones de corazones en todo el mundo. 120 estaciones de cable nos están escuchando en diferentes idiomas en todo el mundo, pastor, el mensaje que dio en esta mañana. Tengo una oración. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de estar en esta prestigiosa televisora. Que tu Santo Espíritu pueda seguir guiando nuestras mentes y nuestros planes. Que las personas que han oído este mensaje hoy puedan ir a averiguar, investigar, que sean como los hermanos de Berea, que no se queden solamente con lo que alguien los dijo, que pregunten y que cuestionen a sus líderes. Hoy estamos en el tiempo que la iglesia tiene que elegir o servir a Baal o servir al Dios de Jehová, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Un escrito está, tiene que ser comprobado toda doctrina. De lo contrario, ayúdanos a rechazar todo aquello que no provenga de la Biblia. Amén. Porque en eso nos identificamos de ser 100% bíblicos. Bendice este programa y a los
que en este programa laboran, a los dueños también, bendice, Señor, que tu mano poderosa Amén. influya sobre ellos cada vez Gloria que quieran a Dios. hacer la voluntad tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas Amén. gracias, mis queridos televidentes de Perugo TV, el canal de Cusco que el mundo ve aquí y en todo el mundo. Que pasen un lindo día y que Dios los bendiga siempre. El canal de Cusco que el mundo ve. Listo. Perugo Muchas TV. gracias. Me Ya adormecí, volvemos. Mensaje poderoso. en el cojín. Se me estaba cayendo. Hotel Royal Cusco. Sí, pues estaba apretado yo mi rodilla con